Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder recibirles en nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta ocasión te vamos a estar obsequiando la lección número 9 o el capítulo número 9 del libro complementario Tres mensajes cósmicos. Ya estamos entrando en la recta final de estas lecciones y vamos a estar obsequiándote algunos conceptos, algunos párrafos que consideramos importantes o a tener en cuenta a la hora de estudiar la temática de la semana, que sería el mensaje del segundo ángel que habla acerca de Babilonia. El mensaje del segundo ángel está en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8 y dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para entender un poquito qué es Babilonia, vamos a tener que tener en cuenta algunos elementos importantes. Recordamos que en el contexto del Apocalipsis tenemos a dos mujeres. Tenemos una mujer vestida de lino puro, de una mujer brillante, una mujer pura que representa a la iglesia de Dios, y por el otro tenemos a una ramera, a una prostituta con vestidos lujuriosos, con riquezas, con joyas que la muestran de una forma paganizada en la Biblia y nos da la idea dentro del marco profético a la iglesia apóstata que ha caído, que es Babilonia. Tenemos que recordar el marco del concepto de Babilonia. Cuando nosotros miramos la historia, tenemos que recordar que el marco de la Babilonia es un poder religioso que también tiene conexiones o vínculos económicos y políticos. ¿Cuándo actuó esta Babilonia? Es un símbolo que se emplea en la Biblia de la Babilonia del Antiguo Testamento, cómo persiguió al pueblo de Dios. Este término de Babilonia lo emplea para describir al mismo poder. Este poder en otras partes de la Biblia es referido como el cuerno pequeño, también la ramera de Apocalipsis, la bestia, el rey del norte. Son diferentes términos empleados para el anticristo, para este mismo poder. Por lo tanto, cuando miramos cómo ejerció su dominio, cómo influyó a nivel social, este poder trabajó en una época muy marcada que, según la Biblia, serían los 1260 años de la Edad Media. Desde el año 538 hasta el 1798 se ve la acción de este poder. Cuando nosotros miramos la profecía está concatenada, es decir, está unida, vinculada con los diferentes poderes. No se puede separar esto. La Biblia nos lleva desde la Babilonia antigua, pasando por los medos y los persas, luego pasando por Grecia, luego vino el Imperio Romano, hasta el año 476, la caída del Imperio Romano, y luego lo que ocurre es el surgimiento de las 10 tribus bárbaras, y luego le sucede el poder del cuerno pequeño. Es un poder que se mete en asuntos religiosos y es un poder obviamente que erige un programa, una estructura religiosa que va en contra del programa establecido, erigido por el Dios mismo. Cuando miramos hacia la época de finales del siglo XVIII, nosotros vemos que este poder ejercía una opresión en todos los que este poder calificaba como herejes. Toda la gente de Europa, del viejo mundo, que estaba huyendo de este poder, empezó a soñar con una nueva tierra, con un nuevo mundo. Es decir, el nuevo mundo que se estaba corriendo el velo, que se está alejando del viejo mundo, es obviamente América. Norteamérica fue el lugar de la tierra, como lo llama Apocalipsis 12,
la tierra que protegió, que dio lugar a la mujer. La gente que estaba en ese entonces, desde el año 1620, comenzaron a llegar los primeros peregrinos a Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación obviamente no tenía todavía una organización constitucional, no era una formación de un estado, y obviamente que la gente que comenzó a soñar con una nación libre empleó una definición categórica de lo que era la religión y lo que tenía que ser el programa político, estatal o gubernamental de toda la gente que viviera dentro de los límites de los Estados Unidos de Norteamérica. Algunas de las personas que hablaron al respecto, por ejemplo, fue George Washington, el primer presidente obviamente de los Estados Unidos. Él dijo esto: le ruego que se convenza de que nadie sería más celoso que yo para establecer barreras efectivas contra los horrores de la tiranía espiritual y todas las especies de persecución religiosa. Un presidente que tiene muy en claro los límites del poder civil, el poder estatal y también lo que hace cuando el poder civil estatal se inmiscuye en temas religiosos. Él obviamente que dice: yo estoy en contra, yo soy celoso en que se proyecte siquiera esta posible unión. Thomas Jefferson es el que acuñó o el que formuló la expresión que nosotros hoy conocemos como separación entre Estado e Iglesia. Separación entre Iglesia y Estado. Jefferson, con esto, dice el autor, quería decir que se deben respetar las convicciones religiosas de todas las personas y que el gobierno no tiene la autoridad o el derecho de establecer una religión estatal o dictar las creencias o no creencias de sus ciudadanos. Si algo quedó claro desde la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, es la diferencia entre la acción civil de la religiosa. Por lo tanto, es interesante lo que nos va a plantear el segundo ángel. El segundo ángel dice que se va a erigir un poder y ahora en esta etapa está inactiva porque tiene una herida mortal, pero dice la Biblia que su herida mortal será sanada. Todavía no ha recuperado el poder que tenía en la Edad Media, pero la Biblia deja muy en claro que este poder va a levantarse nuevamente. El segundo ángel nos dice: mira, el poder, la estructura de Babilonia ya está destruida. Ya va a llegar el momento donde la caída repentina de este poder va a ser visible, notable y concreta, tal como lo dice el mensaje del segundo ángel. Tú y yo vivimos en medio de un programa constitucional, un programa o una estructura política, y también vivimos en una estructura religiosa. Por ejemplo, en mi país tenemos una constitución que avala un tipo de culto. Es decir, la constitución, el Estado habilita o impulsa, proyecta sobre toda la población que está dentro de este país una religión aprobada, avalada por el Estado. Esto es algo sumamente serio. ¿Por qué? Porque se está mezclando, se está conectando, hay un vínculo muy estrecho entre justamente la Constitución Nacional, que es la ley magna del Estado, que es donde el Estado tira sus cartas, por así decirlo, coloca las funciones que va a hacer, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son los derechos de la población, cuáles son los deberes de la población. Todo el tramiterío, la burocracia política, la duración de los cargos, la elección, todo lo que es el estado de sitio, todo se describe. La propiedad privada es el lugar donde el ciudadano sabe lo que la constitución del Estado
le indica al habitante de acá dentro de la población, dentro de el territorio sobre el cual uno vive. Por lo tanto, es serio y es sumamente importante entender que hay una separación, que Jesús lo dijo allí en Mateo 22. Él dijo: dad a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Por lo tanto, desde la Biblia, estos dos poderes tienen que sí o sí estar separados. Estos grandes hombres que marcaron la historia, el inicio, el origen de esta gran nación que es hoy Estados Unidos de Norteamérica, nos dejaron muy en claro, lo tenían muy claro, cuál es el riesgo de someter a la población a una religión o a una especie de culto. Por eso, en esta semana vamos a estudiar qué significa Babilonia, qué significa este sistema, por qué se opone a Dios, cómo es que el mensaje del segundo ángel indica que ha caído. Así que vamos a estar estudiando este tema. Deseamos que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos en algún próximo videito. Chau, chau.